Capítulo 10. El ocio de los absolutos y el veredicto del fin. Parte 2. Bloque 1. El frente de sangre y el sacrificio de los líderes. El estallido que sacudió la atmósfera alta de la Tierra no marcó el inicio de una victoria heroica, sino el prólogo de una carnicería multiversal que grabaría con fuego y sangre el día más oscuro en los anales de las tres facciones, Sinig Skull de XD. El descenso triunfal del Triexa no fue suficiente para amedrentar a una maquinaria de conquista que operaba puramente bajo la lógica del exterminio. Las naves nodrizas de clase Overlord de la flota de la Suprema Maldad, al percibir que sus algoritmos lógicos primarios estaban sufriendo una distorsión informática debido al caos biológico y salvaje de la bestia del apocalipsis, no recalcularon una retirada. Los dos generales supremos del mundo Exe, Regalseva y la recién llegada Baelsora, forzaron de manera unificada a sus capitanes de flota de escala continental a ingresar en un estado de sobrecarga cuántica destructiva absoluto. Los cielos de la Tierra, que un segundo antes vibraban con el fulgor dorado de la Trinidad Suprema, se tiñeron de una tonalidad carmesí y platino cegadora. Los cañones lógicos de borrado temporal invertido de las deidades mecánicas comenzaron a disparar en trayectorias cruzadas y elípticas, saturando el cuadrante defensivo de la atmósfera alta con ráfagas de erradicación que reescribían el espacio atómico a su paso. El frente de batalla se transformó en una trituradora molecular. Las divisiones de élite de Los Ángeles, los demonios y las valquirias de Asgard vieron como sus armaduras y sus esencias espirituales eran disipadas de forma pasiva, convirtiéndose en estática digital inerte antes de poder blandir sus nuevas espadas de densidad cinética. Al notar que el software de Exe estaba ganando terreno por la pura saturación numérica del enjambre, Regalseva enfocó la artillería pesada de su nave insignia directamente hacia las posiciones de la infantería pesada, Issei Joudou y Valí Lucifer, cuyos cuerpos ya experimentaban un desgaste biológico severo debido al dolor de la compresión estelar en las cámaras de Azazel, quedaron atrapados en el centro geométrico de una andanada de proyectiles de borrado conceptual. Las escamas de sus armaduras de Skull Mail comenzaron a agrietarse de forma violenta, y la energía verde y plateada de sus Sacred Gears fluctuó de forma crítica, amenazando con desintegrar sus almas y sus cuerpos en la nada de la brecha. Fue en ese microsegundo de vulnerabilidad absoluta e irreversible cuando las dos máximas deidades gubernamentales del mundo terrenal tomaron la decisión que cerraría para siempre sus legados en la historia de la creación. Issei. Vala. Mantengan sus posiciones en los flancos de las espadas del caos limpia. No permitan que las naves secundarias interrumpan el virus de causalidad. El grito de Sir Setz Lucifer no resonó a través de los canales mágicos ordinarios. Fue un rugido de autoridad absoluta que vibró de forma directa en las almas de los jóvenes dragones. Sin un solo milisegundo de vacilación, el actual Lucifer del inframundo desató la extensión prohibida y final de su linaje, la forma de destrucción humana absoluta. Su cuerpo físico se disolvió, transformándose por completo en una masa compacta, rugiente y colosal del poder de la destrucción carmesí más puro y salvaje que el inframundo hubiera registrado jamás. Sir Setz se lanzó hacia adelante a velocidades hiperlumínicas, interponiéndose físicamente como un ariete viviente y un escudo absoluto frente a la trayectoria del cañón continental de Regalseva que iba a desintegrar la armadura de Issei. Al mismo tiempo, sincronizado de forma perfecta en el otro extremo del frente, el Arcángel Supremo del Cielo, Michael, extendió sus 12 alas doradas al límite de su resistencia espiritual. Activando los códigos de anulación más antiguos del sistema de Dios automatizado que el creador de la Biblia había instalado en la matriz del cielo antes de morir, Michael entrelazó una barrera de luz sagrada pura y geométrica que cubrió por completo la posición de Valí Lucifer, absorbiendo en su propia carne el pulso conceptual invertido que Baelsora había disparado desde el flanco izquierdo. El costo de la defensa de los mortales fue inmediato, crudo y desgarrador. La tecnología del mundo Exe, diseñada con especificaciones cuánticas para ignorar cualquier cortafuegos basado en el maná o la fe de esta dimensión, comenzó a disipar la masa de los dos líderes de forma implacable. La barrera de luz sacra de Michael, incapaz de tolerar la saturación de los bucles de tiempo paralelos, se fragmentó en 1000 pedazos como si fuera simple cristal templado. El Arcángel Supremo miró hacia la tierra por un último instante y, sin emitir un solo lamento, su chasis espiritual se desmaterializó por completo en los cielos, convirtiéndose en una lluvia de partículas doradas que se apagaron al contacto con el aire inerte de Exe. Michael, el pilar de la paz del cielo, había dejado de existir en la línea temporal. A pocos kilómetros de distancia, la forma de destrucción absoluta de Sir Setz Lucifer experimentó un colapso molecular similar.
Los algoritmos de borrado de Regalseva penetraron el aura carmesí, desmantelando la lógica de su energía destructiva desde adentro hacia afuera. El actual Lucifer del inframundo, manteniendo la nobleza y la firmeza que lo habían caracterizado durante eones, miró hacia la pantalla mágica unificada donde su nobleza y su hermana, Rias Gremori, observaban la batalla desde Quo. Esbozó una última y serena sonrisa de despedida antes de que su masa cuántica fuera borrada por completo de los registros del universo, dejando su apellido grabado con letras de oro y sangre en la matriz de la eternidad. Circets Lucifer había caído, entregando su propia existencia para asegurar que el portador de Drive tuviera una oportunidad de pelear en el clímax de la temporada. Al presenciar la erradicación fulminante de sus dos comandantes en jefe, los ejércitos sobrevivientes de las tres facciones estallaron en gritos de dolor, desesperación y furia ciega. La pérdida de Circets y Michael descabezó la estructura militar de la Tierra en un pestañeo de la realidad. E incluso deidades mayores de otros panteones que intentaron intervenir de forma directa para contener la avanzada de los capitanes de flota de Exe, sufrieron un destino catastrófico. Zeus, el soberano del Olimpo, vio su manifestación de rayo divino desmantelada de forma pasiva por el escudo platino de un capitán continental, siendo borrado a nivel molecular antes de poder alzar su cetro sagrado. A su lado, Odín de Asgard, intentando bloquear un pulso cuántico con sus runas primordiales, sufrió la disipación instantánea de su cuerpo físico, dejando los salones del Valhalla sin su rey legítimo. Las muertes en el bando defensivo se apilaban a una velocidad geométrica que los servidores de Ajuka Belzebub en la Tierra ya no tenían la capacidad matemática de computar. Los tres mundos estaban perdiendo a sus reyes, sus ángeles y sus dioses mayores en una cuenta regresiva implacable. La supervivencia de la creación viva de DXD estaba exigiendo el sacrificio absoluto de la sangre de sus leyendas más grandes para mantener el tablero unido frente al Imperio de Acero. Bloque 2. La caída biológica del sueño y la extinción de la bestia. La atmósfera alta de la Tierra se contrajo bajo el eco del sacrificio de las tres facciones, pero la flota de la suprema maldad no desaceleró su marcha algorítmica. Para las deidades mecánicas del mundo Exe, la eliminación de Circets Lucifer y del arcángel Michael representaba únicamente la depuración de dos variables mágicas de bajo rendimiento dentro de sus ecuaciones de conquista. Con la retaguardia de los mortales descabezada y sumida en el pánico, los dos generales supremos, Regalseva y Baelsora, redirigieron el núcleo de procesamiento de sus capitanes de flota de escala continental hacia las constantes que sostenían la matriz de la brecha dimensional. El Imperio de Acero comprendió que, para consumar la asimilación del planeta terrenal, debían erradicar primero el suelo biológico y el software de destrucción que los primordiales habían desplegado en el cielo. La ofensiva combinada de los acorazados platinos y Xian se concentró con una precisión geométrica implacable sobre el inmenso cuerpo de Great Red, el emperador dragón rojo de la verdad, una masa de proporciones continentales hecha de la esencia misma de las ilusiones, ya se encontraba operando en un estado crítico de desgaste. Las heridas sufridas durante las primeras horas de resistencia solitaria comenzaron a abrirse bajo el bombardeo de los pulsos cuánticos invertidos que Baelsora coordinaba desde la nave insignia. Great Red no intentó esquivar, utilizando el peso de su carne de dragón celestial. Se interpuso como una fortaleza biológica viviente entre los cañones continentales de Exe y el territorio humano de la superficie. Cada impacto de borrado a quemarropa desmantelaba sus escamas carmesí, convirtiendo la materia orgánica del dragón en estática digital inerte. El gran rojo rugió por última vez, una detonación apocalíptica de bajo espectro que sacudió los cimientos de todas las dimensiones del universo de DXD. La energía de su mundo de los sueños, debilitada por la interferencia cibernética, parpadeó como una estrella moribunda antes de apagarse por completo. Incapaz de procesar el bucle de saturación matemática y la reescritura temporal invertida de las máquinas Evies, el cuerpo kilométrico del dragón comenzó a disolverse de forma pasiva en la atmósfera alta. Great Red cayó muerto, desintegrado y borrado de la línea temporal de la existencia tras haber sacrificado hasta el último gramo de su divinidad biológica para asegurar que la geografía planetaria no fuera reescrita por los invasores. El mayor símbolo de la libertad de la brecha dimensional había dejado de existir en el tablero cósmico. Sincronizada de forma milimétrica en el flanco opuesto del firmamento, la bestia del apocalipsis experimentó un destino igualmente catastrófico. El Triexa 666, cuyos 7 cuellos colosales lanzaban ráfagas de fuego caótico imbuido en el virus de causalidad que el caos había transmutado en el núcleo, fue rodeado por un enjambre suicida de millones de drones cibernéticos de Exe.
Las deidades mecánicas determinaron que la lógica salvaje de la bestia no podía ser decodificada mediante software ordinario, por lo que optaron por la saturación física absoluta. Los drones colisionaban directamente contra las fauces y los chasis de la bestia del apocalipsis, detonando sus reactores cuánticos a quemarropa para inyectar toxinas lógicas y virus de anulación atómica directamente en su torrente de energía caótica. El Triexa, a pesar de su inmortalidad bíblica y su fuerza destructiva y lógica, fue sobrepasado por el peso numérico de un imperio que disponía de los recursos de un universo muerto. Sus cuerpos entrelazados de fuego primitivo sufrieron un apagón sistémico. Las 7 cabezas colapsaron una a una, emitiendo ruidos de interferencia analógica que hicieron vibrar el subsuelo de la Tierra antes de desmaterializarse por completo en el aire inerte de Exe. El arma secreta que el Dios de la Biblia había custodiado bajo miles de barreras sagradas yacía desmantelada, convertida en cenizas digitales que se disiparon sobre el firmamento gris del planeta terrenal. En el centro de la formación primordial, suspendido en el aire con sus 6 alas de gravedad oscura y su corona de luz de Lumière destellando con una velocidad cegadora, el caos observó la disipación del Gran Rojo y la extinción del Triexa. En ese preciso nanosegundo, el camuflaje pasivo que el guerrero de cabello largo había mantenido durante eones para asimilarse al maná de DXD se rompió por completo bajo el peso de una furia Etolde largamente reprimida. Sus ojos duales perdieron la calidez del oro puro, tornándose de una oscuridad densa e incandescente que absorbió la luz residual del entorno. El aire alrededor de su armadura marfil comenzó a crujir, deformándose por una presión gravitatoria planetaria que agrietó de forma física el espacio tridimensional de la atmósfera alta. Licht apretó la empuñadura de la espada del destructor de demonios, cuyo filo translúcido comenzó a absorber de manera pasiva el residuo de la energía caótica que el Triexa muerto había dejado dispersa en el aire de la atmósfera. El virus de causalidad de su arma principal mutó, alimentándose del dolor y de la destrucción de las deidades biológicas nativas para transformarse en un software de anulación absoluta. Su imperio de acero ha completado el cálculo del exterminio biológico en este cuadrante. La vibración pasiva de su espada de la ruptura de causalidad absoluta resonó como un mandato de erradicación directa en las cubiertas de los acorazados de Exe, interfiriendo con sus canales de comunicación informáticos. Creen que al borrar a los dragones celestes han vaciado el tablero, pero no han eliminado el virus. Han liberado la fase más destructiva de su algoritmo. Su firmware de conquista no sobrevivirá al contraataque del caos. El guerrero dorado batió sus alas oscuras, expandiendo un campo de gravedad de Lucífero tan denso que los drones supervivientes de Exe comenzaron a colisionar entre sí, aplastados por el puro peso molecular de la presencia del puesto 2. Licht se preparó para avanzar solo contra la flota de la suprema maldad en la atmósfera alta, consciente de que la pérdida de los escudos biológicos ponía en riesgo inminente el anclaje del infinito de Opis y que la continuidad de la existencia requería el sacrificio final de las deidades de la Trinidad Suprema para forjar la única apertura limpia en el código defensivo del enemigo mecánico. Bloque 3. El sacrificio de la creación y la apertura primordial. La desaparición absoluta de Great Red y el desmantelamiento forzado del Triexa alteraron la balanza de vectores en la atmósfera alta de la Tierra, dejando el anclaje conceptual de Opis en un estado de vulnerabilidad estructural extrema. Sin la inmensa masa del dragón de los sueños para absorber los proyectiles cinéticos pesados y con la flota de la suprema maldad concentrando todos sus bucles de tiempo paralelos invertidos en fracturar la barrera violeta, la diosa dragona comenzó a tambalearse en el aire. Su pequeño cuerpo infantil de porcelana mostraba sutiles líneas de quiebre energético que parpadeaban con un brillo opaco, y la constante matemática de su infinito estaba a un nanosegundo de ser saturada por los algoritmos de borrado que la General Suprema Baelsora coordinaba con una precisión quirúrgica desde la cubierta de la nave insignia. Si la barrera de Opis caía por completo, las naves nodrizas de clase Overlord tendrían vía libre para ejecutar el protocolo de saturación planetaria, reescribiendo la geografía territorial de la Tierra entera en un solo pestañeo. Las 3 facciones, diezmadas tras las muertes de Circeps y Michael, observaban desde la superficie como el escudo definitivo de la realidad se desgastaba bajo el fuego platino y cian del imperio de acero. La matriz de la física local estaba crujiendo, y las matemáticas del mundo Exe calculaban el instante exacto en que la ecuación de la conquista se cerraría de forma definitiva y sin variables hostiles remanentes. Fue en ese microsegundo de desesperación absoluta e irreversible cuando la Trimurti tomó el control total del tablero cósmico de Ig-Skull DXD Brahma, el dios de la creación. Miró hacia Shive y luego fijó sus ojos divinos en la figura agrietada de la diosa dragona del infinito. El dios primordial,
cuyo poder daba forma y estructura al orden biológico de las mitologías, comprendió de golpe una verdad matemática irreversible. Las leyes ordinarias de su panteón y la acumulación de maná basado en la fe ya no eran suficientes para contener la masa combinada de los dos generales supremos del enemigo mecánico. Para salvar la existencia viva de la dimensión, no se necesitaba oponer más fuerza mágica. Se necesitaba inmolar el concepto mismo de su propia divinidad en la matriz del universo. Nuestra historia universal no concluirá bajo las ecuaciones de estas deidades de acero, Shive, declaró Brahma, con una solemnidad cósmica y majestuosa que congeló el aire del firmamento por un instante. El caos sacrificó la mitad de su cuerpo en el primer encuentro para darnos esta ventana de desarrollo tecnológico en la Tierra, y ahora yo le otorgaré a su espada el derecho legítimo a dictar el veredicto final. Mantén el infinito estable, Ophis. No permitas que el espacio-tiempo se colapse sobre las cabezas de los mortales. Con un movimiento fluido, armónico e imponente de sus 4 brazos divinos, Brahma ejecutó el sacrificio primordial de la creación. El dios de la creación no lanzó un hechizo elemental ordinario, desmanteló de forma voluntaria y consciente la totalidad de su existencia conceptual en la tabla de posiciones del top 10 oficial creado por el dios de la Biblia. El chasis místico de Brahma se disolvió instantáneamente, transformándose en una gigantesca, cegadora y apocalíptica onda de energía de reescritura molecular pura que barrió la atmósfera alta de la Tierra con la fuerza de un Big Bang en miniatura. El sacrificio de Brahma alteró de forma física las leyes de la física locales en todo el cuadrante de defensa. La onda expansiva de su inmolación colapsó de manera fulminante los bucles de tiempo paralelos invertidos que Baelsora mantenía activos, decretando informáticamente en la matriz de Exe que, durante el lapso cronológico de ese encuentro, la tecnología de borrado conceptual de las máquinas Evies perdía por completo su validez, su firmware lógico y su efectividad analítica en todo el planeta terrenal. Las deidades cibernéticas vieron con desconcierto cómo sus pantallas de comando entraban en un bucle analógico de datos corruptos. La estructura misma de la creación nativa se había inmolado para reescribir las reglas del tablero de juego. El sacrificio de Brahma costó su vida eterna, borrando su nombre de los registros cósmicos, pero forjó la única, inmensa e impecable apertura que el caos necesitaba para avanzar. La onda de reescritura molecular del dios hindú absorbió y neutralizó de forma pasiva el 80% de las flotas escoltas secundarias y los cruceros pesados de Exe, congelando las defensas platinas de los 2 generales supremos y dejando el chasis central de 7 metros de Regalseva completamente desprotegido ante la trayectoria descendente de Licht. La Trinidad Suprema de la Tierra había entregado la vida de uno de sus miembros más sagrados para asegurar que la punta de lanza del antivirus definitivo tuviera la oportunidad de conectar el golpe que definiría la supervivencia o la asimilación del multiverso entero. Bloque 4. La caída del General Supremo Regalseva y la erradicación de la matriz el sacrificio conceptual de Brahma generó una onda de choque molecular que suspendió, por un brevísimo instante cósmico, las ecuaciones de borrado del mundo Exe. En esa fracción de segundo incalculable para las mentes mortales, la General Suprema Baelsora vio cómo sus cortafuegos lógicos invertidos entraban en un bucle analógico de parpadeo masivo. Los sistemas de la flota de la Suprema Maldad se congelaron de forma física. Las naves nodrizas de clase Overlord perdieron su conectividad sincrónica con los servidores centrales de su dimensión de origen, dejando sus escudos platinos reducidos a meras corazas de acero inerte. La inmolación del dios de la creación había forjado una anomalía absoluta en la red cibernética de los invasores, abriendo el camino definitivo que el caos requería para dictar el veredicto final. Licht no desaprovechó el microsegundo de la apertura divina. Impulsado por la velocidad de la luz real que su corona de Lumière emitía en pulsaciones incandescentes y batiendo las 3 alas de gravedad oscura de Lucífero que aún sostenían su chasis espiritual, cruzó la distancia que lo separaba de la nave insignia enemiga en un parpadeo espacial. Se movía como un glitch informático andante que rasgaba el firmamento, ignorando la fricción de la atmósfera y el fuego láser residual de los drones supervivientes. A su lado, Vishnu y un Shiva desatado concentraban las últimas reservas de sus poderes conceptuales de preservación y destrucción para desviar cualquier contramedida mecánica que intentara flanquear su trayectoria descendente. El caos se plantó cara a cara, a escasos metros de distancia, frente a la colosal estructura de 7 metros de Regalseva. El comandante general de la invasión total, cuyos 5 ojos dorados intentaban de forma desesperada recalcular una ruta de escape o una línea de defensa analógica, alzó el kilométrico espadón de aleación platina que brotaba de su antebrazo derecho. Sin embargo,
Regalseva ya no se enfrentaba al refugiado Etolde debilitado del primer encuentro en la brecha. Se enfrentaba a una fuerza primordial que había completado su asimilación universal al 100% y que portaba, concentrada en el filo de su arma, la fuerza caótica e ilógica del Triexa, 666, muerto en el entorno. La colisión entre ambos filos reescribió la historia oculta de las mitologías terrenales. La espada del destructor de demonios del caos impactó de lleno contra el espadón de Regalseva. Esta vez, la ruptura de causalidad absoluta no actuó de manera defensiva ni se limitó a cancelar las instrucciones del software enemigo. Actuó como un virus de borrado ofensivo y total. Al contacto físico directo, el filo translúcido del caos desintegró el espadón de Regalseva, transformando la aleación platina indestructible en estática digital inerte que se disipó en el aire congelado de la atmósfera alta. Sin detener la inercia cinética de su magia de gravedad, el caos continuó el avance del filo, hundiendo la inmensa hoja translúcida directamente en el centro del pectoral del comandante general. La espada perforó el chasis mecánico del líder de Exe con una facilidad pasiva que dejó en soca los procesadores secundarios de las naves nodrizas sobrevivientes. El virus de causalidad imbuido con la lógica del apocalipsis bíblico penetró los servidores centrales de Regalseva, alcanzando los algoritmos Overlord que Melbasoa había instalado para regir la flota. Ruptura de causalidad, borrado definitivo de firmware. La firma espiritual del caos se desató con una potencia destructiva que sacudió los cimientos de la Tierra entera a través de una vibración de alta frecuencia. El chasis de Regalseva comenzó a parpadear de forma violenta, desprendiendo distorsiones digitales de color carmesí y pulsos electromagnéticos que destrozaron los instrumentos de visualización analíticos de Ajuka Belzebub en Quo de manera definitiva. El código de inmortalidad, las especificaciones de blindaje denso y los cortafuegos informáticos del comandante general de la invasión total se colapsaron en un nanosegundo. Las conexiones lógicas con sus bases de datos del mundo Exe fueron cortadas píxel a píxel, y la estructura de acero pulido de la deidad mecánica comenzó a agrietarse, liberando la energía cuántica contenida en su núcleo en forma de estática muerta. Los 5 ojos dorados de Regalseva se extinguieron de golpe, uno a uno, perdiendo el brillo analítico que había aterrorizado a las facciones. El inmenso chasis de 7 metros comenzó a fragmentarse a escala molecular, desmaterializándose en el aire de la atmósfera alta como si fuera una ilusión óptica olvidada o un sueño que el Gran Rojo hubiera reclamado antes de caer. Regalseva cayó muerto de forma definitiva, borrado por completo de la línea temporal y de los registros del multiverso por la espada del caos. La primera gran venganza histórica contra los verdugos de los mundos espirituales se había consumado en los cielos de la Tierra, demostrando a las deidades mecánicas de Exe que las matemáticas de su imperio no eran omnipotentes frente al cortafuegos definitivo de la cúspide. Sin embargo, el caos no retiró su espada ileso. La detonación final del núcleo de Regalseva liberó un pulso de sobrecarga cuántica residual a quemarropa que impactó directamente en el pecho de Licht. La onda expansiva de energía antimágica hizo que la armadura de marfil del guerrero dorado se resquebrajara de forma severa, desintegrando 2 de sus 3 alas de gravedad oscuras restantes y haciendo que su corona de luz de Lumière titilara de forma errática antes de apagarse casi por completo. La sangre Etolde, dorada, densa y brillante, brotó de las profundidades de sus heridas, y el filo translúcido de la espada del destructor mostró microfracturas estructurales debido al tremendo esfuerzo físico de canalizar la erradicación de una deidad de clase Overlord. El costo de la victoria había sido real y devastador. El caos se mantuvo flotando en la nada de la atmósfera alta, con el cuerpo destrozado y debilitado, sostenido únicamente por el decreciente lazo violeta que el aura del infinito de Opis le proporcionaba en el último suspiro de la primera parte del capítulo 10. Bloque 5. El umbral del vacío, la demasía de Exe y el vistazo al más allá al presenciar la erradicación total y molecular del comandante general Regalseva, la general suprema femenina, Baelsora, emitió una pulsación analógica sorda que sobrecalentó sus propios sistemas. La lógica de su programación no contemplaba la muerte de un clase Overlord, en una dimensión clasificada como primitiva. Desesperada, Baelsora comenzó a desviar el flujo de su energía cuántica interna hacia sus reactores de la flota de la Suprema Maldad, intentando detonar un pulso de borrado a quemarropa que desintegrara la atmósfera terrestre completa. Prefería borrar el cuadrante entero antes que aceptar una incongruencia en sus algoritmos de conquista. Sin embargo, las leyes del espacio-tiempo volvieron a fracturarse de manera rectilínea, fría y matemática. Del tejido exterior de la realidad,
justo detrás de la nave nodriza agrietada, se abrió una grieta interdimensional de proporciones colosales, delineada por una luz de color platino absoluto que eclipsó los remanentes de la corona del caos. De la fisura geométrica emergieron las imponentes siluetas de otros 3 generales supremos del mundo Exe. Estas deidades mecánicas, cuyos chasis individuales superaban en masa defensiva y densidad molecular a todo lo visto con anterioridad en el combate, no descendieron con la directriz de continuar la invasión de forma inmediata. Sus unidades de procesamiento central, interconectadas directamente con el Overlord Supremo Melbazoa, habían calculado de forma instantánea que prolongar el intercambio bélico en ese microsegundo representaba un riesgo de ineficiencia del 89%, la presencia del Licht herido, el aura remanente del infinito de Opis y un Shive completamente desatado por la furia del sacrificio de Brahma hacían que la conquista planetaria inmediata fuera inviable según los estándares lógicos de Exe. Con una fluidez de vectores perfecta, los 3 nuevos generales desplegaron campos de fuerza cuánticos que envolvieron el fuselaje dañado de Baelsora, interceptando el ataque físico residual que Licht intentaba conectar y llevándola de regreso de forma magnética hacia el interior del portal platino, frente a los ojos atónitos de Issei Joudou, Valí Lucifer, Ajuka Belzebub y los ejércitos diezmados de las 3 facciones que observaban la transmisión desde la superficie, las deidades mecánicas. Del Imperio de Acero proyectaron una transmisión de texto lógico y frecuencias analógicas directas en los cielos de la Tierra, emitiendo el veredicto formal de su dimensión natal. Detección de anomalías de clase Trimurti y Etoll de asimilado. El costo energético de asimilación inmediata excede los parámetros optimizados de Melbazoa. Ofrecemos una tregua formal de 400 años, en esta coordenada temporal a cambio de la retirada segura de la unidad Baelsora. La reconfiguración de nuestros algoritmos de conquista total requerirá ese lapso cronológico en nuestros servidores centrales. El dictamen de erradicación queda suspendido de forma temporal. La gran grieta geométrica se cerró con un crujido sordo que devolvió, de golpe, la luz del sol natural a la Tierra. El universo entero de Ygeskul DXD quedó sumido en un silencio sepulcral, paralizado por el shock teológico y militar. Habían ganado una tregua, pero la realidad era aplastante. Más allá de Regal Seba, existían entidades mecánicas e imperios cuánticos iguales o más fuertes que los verdugos que casi destruyen su realidad. La paz de los próximos 400 años no era una victoria, era una cuenta regresiva impuesta por la pura demasía del Imperio de Acero exhausto, con la armadura de marfil fragmentada en su totalidad y derramando hilos densos de sangre dorada. El caos comenzó a perder la conciencia física. Su cuerpo humanizado, incapaz de sostener la inmensa cantidad de energía transmutada del Triexa que se disipaba por sus heridas, colapsó en el aire de la atmósfera alta. Sus ojos duales se cerraron por completo, y su conciencia se deslizó fuera del tejido de la realidad tridimensional, cayendo en un abismo de percepción metafísica que los mortales jamás comprenderían. Licht abrió los ojos en un plano de existencia donde el tiempo, el espacio y el maná no tenían validez. El entorno era un océano infinito de luz dorada pálida y corrientes de manantiales espirituales que fluían sin dirección. En ese más allá, las almas de los caídos en la Gran Guerra no se desvanecían, permanecían suspendidas en un estado de quietud perfecta, libres del dolor de la materia y de la lógica de las dimensiones mecánicas. Caminando sobre el agua espiritual del plano místico, una silueta familiar de larga cabellera carmesí se materializó frente a él. Era Surzax Lucifer. Su apariencia ya no portaba la tensión del peso del inframundo. Su rostro mostraba la paz de quien ha cumplido con su deber definitivo hasta el último nanosegundo. A su lado, el Arcángel Supremo, Michael, flotaba con sus 12 alas doradas extendidas, emitiendo una calidez sagrada que comenzó a aliviar de forma pasiva el shock conceptual del chasis de Licht. Ha sostenido el peso del tablero. Caos. La voz de Circets no resonó de forma física. Fue una vibración de pura gratitud que envolvió la conciencia del guerrero. Sabíamos que nuestra magia era un software incompatible contra esas máquinas, pero decidimos actuar como tu escudo porque entendimos que tú eras el único cortafuegos real capaz de herir a sus líderes. Mi linaje y mi apellido Lucifer mueren en la tierra conmigo, pero el futuro de mi hermana Rías y de la nueva generación ha ganado una ventana de tiempo gracias a tu espada. Michael juntó sus manos en una oración silenciosa, sonriendo con una nobleza divina. El sistema de Dios en la Tierra continuará funcionando a través de los Sacred Gears que Azazel y Ajuka forjarán bajo la doctrina de tu densidad cinética, dijo Michael de forma serena. No sientas el peso de la sangre dorada que derramaste en los cielos.
Tu ruptura de causalidad ha demostrado que las deidades mecánicas no son omnipotentes. Hemos entregado nuestras existencias con alegría, sabiendo que el mundo queda bajo la custodia del guardián legítimo de la cúspide. Más allá de los dos líderes, una inmensa sombra carmesí de proporciones continentales se perfiló en el horizonte dorado del más allá. Great Red, el dragón de los sueños, nadaba en los océanos del plano espiritual, emitiendo un rugido amortiguado y pacífico que ya no denotaba furia ni desgaste territorial. El dragón había encontrado un nuevo hogar libre de las interferencias mecánicas de Exe, y junto a la silueta difusa del Triexa, observaba el umbral con un profundo respeto hacia el caos. Una tercera figura con 4 brazos se manifestó a un costado del manantial espiritual. Era la esencia conceptual de Brahma, el dios de la creación, cuyo sacrificio había colapsado los cortafuegos de Baal-Zora. Su forma mística bendijo la espada translúcida de Licht, sellando de manera definitiva las microfracturas de su filo mediante la pura ley de la creación original de esta dimensión. Vuelve al mundo terrenal, caos, sentenció la voz de Brahma, resonando con la fuerza de un decreto universal. Tu ciclo en la tierra no ha concluido. Los 400 años de tregua son el lienzo donde la nueva generación de dragones cinéticos forjará sus cuerpos bajo tu gravedad pasiva. Sana tus heridas en el sello del núcleo profundo y prepárate. Porque cuando la grieta final se vuelva a abrir y el Overlord Melbazoa descienda, el multiverso entero necesitará que tu filo rompa la causa y el efecto de su imperio de acero de una vez y para siempre. La luz dorada del más allá comenzó a expandirse, cegando la percepción espiritual de Licht y empujando su conciencia de regreso hacia el plano físico. Abrió los ojos duales de par en par, despertando en el silencio profundo de la fosa mística del núcleo de la Tierra. A su lado, Opis y los restos de la Trimurti, Shiva y Vishnu, lo observaban en silencio, listos para iniciar el letargo de los 400 años mientras, en la superficie, Issei y Vali alzaban sus puños de densidad estelar hacia un firmamento en calma, jurando que la sangre de Circeps y Michael no habría sido derramada en vano. La primera temporada de la Gran Guerra Multiversal se había cerrado bajo la promesa inamovible de la venganza cósmica.